Nos traslada, nos aísla, nos protege y nos amortigua. Está tan profundamente arraigado en nuestras vidas que aparece en casi todas las máquinas, electrodomésticos, aparatos y artilugios. Y su historia es una de las más fantásticas. Ahora, en Maravillas Modernas, hablaremos del caucho. Maravillas Modernas. El caucho. Maleable, duradero, estable, resistente. Estos neumáticos de carreras especialmente formulados cuentan con unas cualidades adhesivas precisas y son la única forma de conectar 8.000 caballos de potencia con el suelo. Estos coches especiales tienen hasta 43 veces más potencia que un coche normal y pueden acelerar de 0 a 160 kilómetros en menos de 8 décimas de segundo, pero solo si los neumáticos de alta tecnología responden a la perfección. En la competición una de las cosas más importantes es la goma y también es uno de los mayores secretos de los equipos, porque de ahí procede la mayor parte de la velocidad. Diseñados para estirarse como una tira de goma, aumentan de diámetro a medida que crece la fuerza centrífuga. Mientras el neumático permanece estático en el coche antes de arrancar, toda esta zona estará apoyada en la pista. Cuando va por la pista a 400 km por hora, el neumático se eleva y actúa como una marcha más, de manera que el coche puede conservar su potencia en la pista. Utilizamos el automovilismo para avanzar nuestra tecnología. Cada coche que compite es en realidad un laboratorio ambulante. Los coches de carreras, los deportivos y los de competición constituyen una valiosa oportunidad de investigar para los fabricantes de los neumáticos que usan los coches y camiones normales. El neumático es el uso más común del caucho. Cada año se fabrican más de 1.000 millones de neumáticos, lo que supone el 68% de toda la producción de caucho. En total, el mundo consume 20 millones de toneladas de caucho al año. Algunos expertos afirman que el caucho es el cuarto recurso natural en importancia en el mundo, después del aire, el agua y el petróleo, y quizás el más frágil. El caucho, tal y como lo conocemos y como crece en las plantaciones, es Hevea brasiliensis. Hevea es un tipo de la familia de las euforbiáceas. La familia de las euforbiáceas contiene látex en sus distintas especies. El látex es un mecanismo de protección contra los insectos. Los insectos muerden la planta y como el látex es una sustancia pegajosa, la boca se les atasca, protegiendo a la planta. La planta se halla en las regiones de selva tropical y el delicado látex que rezuma por debajo de su corteza es la base de los compuestos de caucho. El problema es cómo llegar al látex sin afectar a la capa que determina el crecimiento de la planta. Si el corte es demasiado profundo, dañaremos la planta e incluso podríamos destruirla. Si nos limitamos a tocar la corteza, donde están los vasos del látex, conseguiremos que brote esa especie de materia lechosa que suele recibir el nombre de sangre blanca del bosque. La extracción del látex se remonta al año 1600 a.C. y a la civilización mesoamericana de los olmecas, que en traducción libre significaría el pueblo del caucho. Los olmecas practicaban un sofisticado juego con una pelota de látex que fabricaban introduciendo la pegajosa sustancia en agua hirviendo. Sacaban el líquido del árbol Hevea. Lo dejaban secar, formaban una pelota y así botaba. Servía para jugar muy bien durante un tiempo. Era lo único que sabían del caucho, que no tenía un valor económico especial. Durante el siglo XVI, los conquistadores españoles y portugueses de América del Sur documentaron los diversos usos que las tribus indígenas hacían de la sangre blanca del bosque. Descubrieron que recubriendo los tejidos rudimentarios con látex se convertían en una protección contra la lluvia. Era el látex que se secaba sobre el paño. Hacían capas, hacían zapatos de caucho, pero todos esos productos tenían un importante defecto. Cuando hacía calor, una capa de caucho se convertía en un pegajoso sudario, y cuando hacía frío, un par de zapatos de caucho podía cuartearse como la porcelana.
Cuando el maravilloso látex empezó a ser enviado a Europa de forma regular, los impermeabilizadores obligaron a los nativos a sacar más producto de los árboles. Sin embargo, el largo viaje solía acabar estropeando o endureciendo el producto. Hasta 1761, cuando el científico francés François Fresnot descubrió que la trementina era el disolvente ideal para el látex puro y reavivaba su maleabilidad. El descubrimiento permitió el comercio global del caucho sin tratar. A principios del siglo XIX, los europeos y los americanos comprendieron que el caucho podía ser un artículo de consumo. Hubo muchos inventores y químicos que buscaron la forma de hacer que el caucho fuese un producto más viable para una amplia gama de bienes de consumo. El tratamiento del caucho comenzó en serio cuando Thomas Hancock construyó su masticadora en 1918. Hancock descubrió que el proceso de trituración calentaba el caucho hasta que éste alcanzaba una consistencia que permitía darle forma y gracias a la que resultaba más fácil mezclar con otros materiales. Este proceso abrió el camino a la aparición de productos de calidad creados por hombres como Charles McIntosh, quien en 1823 produjo la primera gabardina comercialmente viable, la Mac. Pero el avance más importante en el tratamiento del caucho se produjo por casualidad gracias a un hombre llamado Charles Goodyear. Ocurrió en la cocina de su casa, y casi en secreto, porque este hombre no quería que su mujer se enterase de que seguía intentando conseguir que el caucho resultase útil al ser humano. Y en una de esas, por casualidad, dio con la combinación ideal de elementos. Y la clave fue el exceso de calor al que sometió al caucho. Por eso ese proceso se llama vulcanización, porque Vulcano es el dios romano del fuego. Cuando Goodyear añadió azufre con calor y presión al caucho natural, este formó puentes entre los filamentos de las moléculas del látex y los enlazó de forma irrompible, lo que da al caucho sus propiedades de elasticidad. Fue el descubrimiento accidental de la vulcanización realizado por Charles Goodyear lo que hizo que el caucho dejase de ser una curiosidad para transformarse en un componente fundamental de la era industrial. Fue un descubrimiento extraordinario de consecuencias interminables. Caucho vulcanizado para las suelas de los zapatos, las muñecas y juguetes, ruedas de bicicleta y carro, para el aislamiento de los cables del telégrafo y del tendido eléctrico. Por fin la industria comprendió que el caucho tenía un importante potencial económico. Con la esperanza de sacar partido a las oportunidades que ofrecía, los británicos decidieron cultivarlo en sus colonias y enviaron a Henry Wickham a romper el monopolio que Brasil ostentaba sobre él. Los británicos consiguieron sacar algunas semillas del Brasil e intentaron propagar el árbol hevea. Lograron que algunas de esas semillas germinasen y produjesen árboles y crearon plantaciones de caucho en Sri Lanka o lo que era la isla de Ceilán. Una de las cosas que descubrieron, por ejemplo, es que resultaba mucho más eficaz, tanto en relación a la productividad del látex como a la velocidad de crecimiento de una plantación, propagar los árboles vegetativamente y no por medio de semillas, es decir, usando esquejes de la misma planta. Cuando las plantaciones entraron en funcionamiento, la inversión de papeles fue asombrosa. Con el tiempo, estas plantaciones controladas por los británicos se convertirían en las principales proveedoras de la demanda de caucho mundial. Pero durante la última mitad del XIX, las auténticas fortunas del caucho se hallaban en el corazón de la jungla brasileña. Donde se cruzan los ríos Negro y Amazonas, se yergue la ciudad de Manaos, centro de increíble riqueza y hogar de los dueños de las plantaciones que controlaban el mercado mundial del caucho. Se les conocía como los magnates del caucho. Manaos, que era el epicentro de ese comercio, tenía el consumo per cápita más elevado de diamantes del mundo. Y las prostitutas que llegaban de Marrakech, Tánger y San Petersburgo cobraban $7 u 8 mil dólares por una noche de trabajo. Los hombres apagaban la sed de sus caballos con champán francés helado. Las matronas de la ciudad de Manaos enviaban la colada a Portugal porque desdeñaban las turbias aguas del Amazonas. Y toda esa riqueza se basa en este árbol de la vida, el Hevea brasiliensis. Para unos, el árbol de la vida, para otros el árbol del sufrimiento y la muerte. La nosa tarea de extraer el látex exigía una enorme cantidad de mano de obra que los propietarios consideraban prescindible. Y cuando la provisión de mano de obra del empobrecido noreste del Brasil se agotó,
Los magnates del caucho y su avaricia se fijaron en los primeros habitantes de la Amazonia, los indios. Una cosa era asegurar una especie de forma de trabajo vinculado. Es decir, a un campesino pobre se le ofrecían una cantidad de bienes y a cambio él incurría en una deuda de la que nunca escaparía. Una deuda que se heredaría de generación en generación. Una cosa era eso, sí, pero ¿y los indios? ¿Cómo los obligas a trabajar? Los magnates del caucho buscaron un motivo y eligieron el terror. Las atrocidades que se cometieron en el punto culminante del boom del caucho son demasiado horribles como para hablar de ellas. Poco se ha hablado de estas tragedias humanas. Fuera de la jungla, pocos eran conscientes de que el destino de los nativos era la esclavitud. Sin embargo, su sacrificio facilitaría la rápida expansión de las exportaciones de caucho al entrar el nuevo siglo. Fue una época oportuna para los inventos, la innovación y la imaginación. Supuso el nacimiento de un nuevo medio de transporte, el automóvil, que agotaría las provisiones mundiales de caucho. Los ingenieros estudian las características del rendimiento de los neumáticos para que los vehículos de hoy cuenten con el máximo agarre y durabilidad. En los primeros tiempos de la industria del automóvil, los fabricantes luchaban por sacarle un rendimiento adecuado a las ruedas de los carros o las bicicletas. La solución fue el neumático de caucho. Los que tenían visión de futuro se convirtieron en gigantes de la industria del neumático. Dunlop es uno de ellos. John Boyd Dunlop era un veterinario irlandés. Cogió una cámara de caucho y una válvula de un balón de fútbol y con eso recubrió las ruedas de madera de la bici de su hijo. Y le bombeó aire para acolcharla. Al hacerlo inventó la llanta neumática. En gran medida, muchos de esos inventos fueron provocados por la necesidad. B.F. Goodrich fue cirujano en la Guerra Civil y después de la guerra intentó abrirse camino en el mundo empresarial. Decidió fundar una modesta compañía de caucho en Akron. Consiguió mantenerla abierta lo bastante, luchando mucho, hasta que llegó el automóvil, un hecho que cambió por completo la industria. Y existe un mito en la industria del neumático que resulta sencillo de comprender. Y es que mucha gente cree que Charles Goodyear fundó la Goodyear Tire and Rubber Company, cuando de hecho la fundaron Frank y Charles Seiberling. Y le pusieron ese nombre a su compañía en honor del hombre que había inventado la vulcanización que hacía posible su producto. La historia de la compañía de neumáticos de la familia O'Neill, la General Tire, también tiene su encanto, porque tuvieron éxito no solo con los neumáticos, sino que comprendieron que esta industria tan joven ofrecía otras oportunidades, y una de ellas era la sustitución de los neumáticos. Algunos fabricantes de neumáticos establecieron fuertes vínculos con los de vehículos. Harvey Firestone nació en una granja de Columbia, Ohio, en una zona muy rural del estado. Solían retratarlo como uno de esos hombres que se hacen a sí mismos, que se convirtió en una figura muy importante. Se hizo amigo de un joven llamado Henry Ford, y fue por la cuestión de los neumáticos, por lo que Harvey Firestone se mudó a Akron y fundó la Firestone Tire and Rubber Company. Su amistad de juventud con Henry Ford le reportaría muchos beneficios, porque durante años la Firestone fue la principal proveedora de la Ford Motor Company. Y esa relación, tanto personal como profesional, duró todo el siglo XX. Ford y Firestone eran conscientes de que el caucho era un recurso natural frágil y muy importante. Cuando la Primera Guerra Mundial afectó a las provisiones mundiales de caucho, Ford decidió proteger sus intereses creando Fordlandia en 1926. Su parcela en el norte del Brasil hubo de ser limpiada primero. Después, en los valles y colinas, se plantaron las semillas del árbol hevea. En cuestión de unos años, la floreciente plantación ciudad mantenía a miles de trabajadores. Sin embargo, se escapaba al control de Ford el siempre presente tizón, que diezmaba sus cosechas en ciernes. Fordlandia fue un fracaso y Ford creó una segunda plantación, Belterra, en 1934.
Aunque funcionó mejor que Fordlandia, tampoco tuvo demasiado éxito. Más suerte tuvo el amigo de Ford, Harvey Firestone, quien centró sus esfuerzos en una zona distinta próxima al Ecuador, en el continente africano. Harvey Firestone decidió llegar a un acuerdo con Liberia y crear una plantación para producir nuestro propio caucho, nuestro propio látex. Esa plantación se sigue utilizando. En sus momentos de mayor productividad, contó con más de 10.000 empleados. En estos momentos tenemos más de 8.000 empleados que cosechan el látex del caucho natural que usamos en nuestros neumáticos. Aunque las plantaciones se situaban en la zona del Ecuador, la producción de caucho estaba dominada por las del sudeste asiático. Su repentina entrada en la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno de los Estados Unidos a establecer unas cifras de consumo de goma que excedían con mucho la producción de caucho natural. Cualquier cable o alambre de cualquier instalación militar o doméstica del país estaba recubierto de goma. Cada tanque Sherman llevaba media tonelada de goma. Cada barco de guerra de los hundidos en Pearl Harbor contenía más de 20.000 piezas de goma. Después de Pearl Harbor, los japoneses se hicieron con el control de las enormes plantaciones de caucho del sudeste asiático, reduciendo el acceso de los aliados a sus provisiones. Supuso una crisis increíble. En ese momento, el 95% de la provisión de caucho natural crecía en la zona comprendida entre los 15 grados de longitud y latitud de Singapur, el primer lugar que los japoneses pensaban atacar. Los japoneses se quedaron con toda la provisión mundial, dejándonos sin un producto vital en la era industrial. Roosevelt puso en marcha 3 iniciativas draconianas que en una situación de guerra se convirtieron en los grandes símbolos del espíritu de la industria norteamericana. Lo primero que hicimos fue poner en marcha la campaña de reciclaje más grande de la historia de la Tierra. Se pidió a los norteamericanos que conservasen y recogiesen todo el caucho utilizado. Esta recogida de restos fue el centro de una gran campaña publicitaria en los primeros días de la guerra, y se la presentaba como una de las formas que tenía el ciudadano medio de apoyar al país cuando éste más lo necesitaba. La segunda iniciativa requería la ayuda de ciudadanos que supiesen de recursos naturales. Enviamos exploradores botánicos a todos los rincones del mundo libre para que recogiesen hasta la última gota de látex que hallasen. Sobre todo enviamos a los botánicos al corazón de la Amazonia, no solo para asegurar nuevas fuentes de látex, sino, lo que era más importante, hallar la forma de liberarnos para siempre de nuestra dependencia de plantaciones lejanas. Pero fue la tercera iniciativa la que más impacto tuvo. Se trataba de un decreto para fabricar caucho artificial. La orden se envió a los químicos sintéticos. Se les dijo que no tenían más opción que crear una industria. Se les dijo que si en 1943 no habían hallado la forma de hacer 1 millón de toneladas métricas de un producto que ni siquiera estaba en una etapa de desarrollo, se perdería la guerra. Se hizo un esfuerzo enorme para desarrollar caucho sintético. El gobierno nacionalizó muchas de las fábricas, se adueñó de ellas y estableció prioridades para el desarrollo. Y tuvimos éxito. Los descubrimientos básicos realizados en el laboratorio le dieron un buen empuje, pero fue el gran aumento de las cantidades a producir necesarias para la guerra lo que se convirtió en un milagro casi de la categoría del Proyecto Manhattan. Fue una combinación de industria gubernamental e investigación universitaria que se esforzó por alcanzar su meta en un periodo de tiempo muy breve, 2 años, produciendo cientos de miles de toneladas de un caucho sintético de gran utilidad. Fue muy importante. El caucho sintético, la manipulación química de elementos que produjeron una sustancia que emulaba las propiedades del caucho natural. Los experimentos con sintéticos precedieron a la guerra en 2 décadas. Científicos alemanes y americanos compitieron con fórmulas que se basaban en el petróleo para crear Buna N y neopreno. Estos fueron precursores de los compuestos sintéticos responsables de cumplir con las exigencias de los militares. Estos compuestos proporcionaron a la maquinaria de la guerra los recursos de caucho necesarios para funcionar con éxito. El complejo proceso de creación del caucho sintético que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial aplicaba principios que se utilizan en los materiales sintéticos actuales.
Crear caucho sintético es una forma de arte con arraigo en la química más elemental. Los átomos se agrupan para formar moléculas y las moléculas se enlazan para formar polímeros. A medida que se van creando más polímeros, las enormes cadenas se entremezclan de forma similar a los espagueti. A través de la vulcanización se pueden conectar todas esas moléculas individuales formando prácticamente una molécula gigante de caucho. Es como si dejamos un plato de espagueti a secar. Cada tira de espagueti se pegará a la de al lado. Los químicos mezclan ingredientes muy bien medidos usando fórmulas precisas para crear la consistencia exacta deseada. Este es un ejemplo de una fórmula muy sencilla para demostrar los distintos bloques de construcción que se usan en un compuesto de caucho. Este es el polímero sintético puro, SPDM, un etileno propileno con un monómero dieno. A esto le incorporaremos un plastificante. Básicamente es aceite. Es un plastificante que tiene una propiedad específica que estirará y ablandará esta remesa. Este es un ejemplo del negro de carbón que añadiremos a la remesa. Una cantidad muy pequeña consigue mucho. Este es otro de los ingredientes, un material arcilloso parecido al silicato. Este material es el agente vulcanizante. Tiene una base de azufre, pero esos materiales de distintos colores que vemos son diferentes elementos químicos. Esta es una pequeña clase de mezclas para vuestro programa. Cogemos todos los materiales que acabamos de describir y utilizamos una técnica que se denomina mezcla al revés. Primero echaremos el negro de carbón, luego el material para dar consistencia y el plastificante, y después el polímero. El EPDM sintético irá de último. Bajamos el batán, trituramos, lo mezclamos y después, basándonos en la temperatura, añadiremos el agente vulcanizante a la mezcla para conseguir una mezcla homogénea. Como si fuese masa de pan, todos los ingredientes de esta exclusiva fórmula se mezclan bien y se amasan hasta que resultan maleables. Después la mezcla se pasa a un laminador que comprime el caucho hasta darle una consistencia uniforme. Es una especie de magia negra, hasta en cómo se manipula. Después el compuesto de caucho sintético pasa a través de una segunda cinta llamada calandria que presiona sobre el caucho hasta darle la densidad deseada y que después lo trocea dándole una anchura determinada. A continuación las tiras se recubren con una solución que ayudará a evitar que el caucho se pegue entre sí. El paso final es colgarlo sobre unos soportes pescante de manera que se enfríe y se seque. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fabricación de caucho sintético ha hecho avanzar la ciencia del polímero. Estas mejoras han facilitado la producción de una creación indispensable para la industria, el neumático. El impresionante aumento de la producción de caucho durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó su máxima velocidad gracias al apoyo de una maquinaria muy potente. La industria del caucho es la única industria del mundo que utiliza una maquinaria demasiado grande y que dura toda la vida. Aquí tenemos máquinas que cuentan con más de 100 años y que con solo cambiarles los cojinetes, los engranajes y mejorarles el arrastre, aguantarían otros 100 años de producción. En la Rubber City Machine de Akron, Ohio, restauran las herramientas antiguas y las dejan como nuevas. Esta máquina es una laminadora. Por el diseño de su carcasa podemos decir que tiene alrededor de 100 años. Esto es una prensa lubricante fabricada en Pigwell, Ohio. Seguramente en un principio se usó para hacer cajas de batería de caucho duro para automóviles y motocicletas. Es de 1935 o de 1940. Tiene mal aspecto, pero quedará como nueva. Esta es otra laminadora. Es una joya, construida antes de 1900. Volveremos a pulir los rodillos, le pondremos nuevos cojinetes de bronce, nuevos engranajes, por supuesto, y le cambiaremos el arrastre y durará otros 100 años más. La duración y la fuerza bruta de esta maquinaria ayudó a superar la escasez de caucho en tiempos de guerra. Pero la paz no trajo consigo una disminución en la producción de caucho natural y sintético. La verdad es que la guerra llevó adelante muchas cosas en este país.
La economía prosperó después de la guerra por muchos motivos, y uno de los más importantes fue que todos los materiales que se desarrollaron como apoyo a la guerra quedaron después al alcance del consumidor. Había demanda de nuevos productos, sobre todo de aquellos que ahorraban mucho trabajo, que mejoraban la calidad de vida, el trabajo doméstico. La nueva unidad familiar tendría coche, incluso quizás 2 coches. Y cada nuevo coche iba equipado con 5 nuevos neumáticos. El rápido aumento de las ventas de neumáticos supuso una buena noticia para la pequeña población de Akron, Ohio. Cuando la industria del neumático empezó a prosperar debido al aumento del número de automóviles, a la construcción de más carreteras y todo eso, la mayoría de las compañías de caucho de Akron se centraron en el neumático como principal fuente de ingresos. Las innovaciones en la tecnología del neumático han sido siempre la mejor forma de animar sus ventas. Los primeros diseños de baja presión pronto dejaron sitio al estilo sin cámara de aire, que llevaban un nuevo y fino revestimiento interior moldeado en la llanta que retenía el aire y sostenía el neumático. Este diseño se llamó neumático de eje revestido, porque unas correas de caucho reforzado recubrían el eje o dirección de avance para darle fuerza. Después se moldeaban unas capas como superficie externa. Estos neumáticos, que fueron los más corrientes hasta principios de la década de los 70, no facilitaban el ahorro de combustible. En 1948 esta característica se tuvo en cuenta a la hora de realizar el neumático radial. El inventor del neumático radial fue Marius Mignol. Marius Mignol fue contratado por Michelin para trabajar en el departamento de impresión. Pero Michelin le dio la oportunidad de trabajar en diseño y fabricación de neumáticos. Como resultado de ello tenemos el neumático radial. El diseño radial incluía unas correas reforzadas que siguen un dibujo circular perpendicular 90 grados a la dirección de avance. Esta configuración proporcionaba fuerza a toda la superficie de los laterales y a la superficie de rodamiento, lo que mejoraba su rendimiento. Pero a los fabricantes de neumáticos de Akron les costaba aceptar un diseño tan revolucionario. Durante los 20 años siguientes se dedicaron a mezclar tejidos innovadores con el caucho. En sus primeros 50 años, la industria del neumático se volcó en fabricar un neumático de revestimiento oblicuo que duraba entre 16.000 y 20.000 kilómetros. Al llegar la década de los 60 inventamos el neumático polyglass, polividrio, que llevaba la superficie de rodamiento reforzada con correas de fibra de vidrio, lo cual elevaba el nivel de rendimiento a entre 56.000 y 65.000 kilómetros. Hasta la crisis del petróleo de los 70, con su demanda de automóviles que consumieran menos, los fabricantes de neumáticos no adoptaron el neumático radial, un diseño que cambió la construcción de neumáticos para siempre. Las características de fabricación de un neumático radial actual son un cuerpo radial recubierto, generalmente de poliéster, un material de relleno que nos permite ajustar la consistencia del lateral del neumático, y 2 correas de acero, generalmente. Estas correas de acero añaden desviación. Están situadas en ángulos opuestos para dar al neumático la capacidad de generar agarre en las curvas, además de un material maleable y la banda con el dibujo que trasladan todo el funcionamiento de esta estructura a la superficie de la carretera. La zona de la superficie de rodamiento, la zona del dibujo, es de donde han partido todos los avances tecnológicos de los últimos años, y eso gracias a la evolución del polímero, a la capacidad de mezclar distintos cauchos sintéticos y producir así el rendimiento total del neumático. El tratamiento de estos compuestos del caucho de alta tecnología se realiza en instalaciones muy modernas como la fábrica que Michelin tiene en Greenville, Carolina del Sur. La mayoría del caucho o elastómero que recibimos llega en los vagones que ven a mis espaldas o en camión. Proceden de nuestra producción interna o, en el caso del caucho natural, procede de Singapur. Su color natural es bronce oscuro y ya ven sus propiedades elásticas, cómo se estira, lo suave que es. Estas son algunas de las propiedades del caucho natural. En la mesa tenemos varios ejemplos de caucho sintético, de elastómeros sintéticos. Este es butadieno estireno, que se usa sobre todo para mejorar la tracción. Este es polibutadieno o PBR, que se usa para mejorar la resistencia al rodamiento. Y este es otro tipo de caucho natural que se usa principalmente para mejorar la resistencia.
En esta fábrica manufacturamos alrededor de 100 fórmulas diferentes. Hay que tener en cuenta que las propiedades que se necesitan en el bloque de la superficie de rodamiento de un neumático no son las mismas que se necesitan en el revestimiento interior o en el lateral. Los compuestos químicos y los aditivos se mezclan con el caucho siguiendo las especificaciones de la fórmula. Estos productos químicos se pesan en la máquina que está a mis espaldas y que es de alta precisión. Por ejemplo, aquí tenemos un antioxidante que protege al neumático de la oxidación. Esto es una resina que facilita la adhesión al metal. Este producto es una cera que facilita la manipulación del caucho y además ayuda a que el neumático conserve su color negro. Este es otro antioxidante. Este producto es un antiozono que cumple el mismo propósito, aunque en esta ocasión protege al neumático de los efectos del ozono. En una fórmula determinada puede haber entre 3 y 8 de estos distintos productos químicos, pero en su totalidad solo representan un 3 o un 4% del peso total del compuesto de caucho. Las toneladas de caucho natural se cortan en pedazos, se separan y se lavan mientras recorren la enorme fábrica hacia las máquinas de mezcla y las laminadoras. Después de atravesar la segunda laminadora y calandria, el compuesto queda homogeneizado y se identifica con un código de fórmula. Cuando se enfría, se pliega y se almacena en palés para su traslado a la fábrica de neumáticos. La industria del caucho ya no es aquella industria sucia que fue en el pasado. En realidad es un lugar de trabajo muy limpio. Es una industria de alta tecnología, muy automatizada. Lo mismo se puede decir de las plantas de fabricación de neumáticos, donde los ordenadores y los brazos robotizados fabrican los neumáticos radiales de principio a fin. Paso a paso, capa a capa, se montan los neumáticos con múltiples compuestos del caucho, comenzando por el recubrimiento interior, la capa con correas de acero, los soportes laterales y el hilo metálico. Después el ensamblaje se infla de forma automática para que sea posible aplicar la capa de superficie. A continuación se coloca en un molde donde será sometido a una presión y a un calor extremos para vulcanizar todos sus elementos. En la última fase de la producción, todos y cada uno de los neumáticos son sometidos a un extremo control de calidad. Con frecuencia se retiran muestras al azar de la línea de montaje para someterlas a inspección y a distintas pruebas. Los procesos básicos de la mezcla del caucho sintético y natural con otros productos químicos y aditivos para crear un compuesto maleable no se utilizan solo para fabricar neumáticos. También dan lugar a muchos otros productos que nos rodean a diario. La década de los 60 fue testigo de muchos otros usos del caucho, en el hogar, en el trabajo y en el tiempo libre. En algunos casos el caucho se convirtió literalmente en los pilares de los lugares donde vivimos y trabajamos. En Londres, Albany Court se construyó sobre la estación de tren de St. James. Fue el primer edificio que descansó sobre una base de caucho natural antivibraciones. Además de utilizar el caucho para controlar las vibraciones, hoy también se usa para aislar los edificios. El edificio quedaría apoyado sobre una base de caucho y si se produce un terremoto, el caucho aislará el edificio e impedirá que se caiga a causa de la vibración del terremoto. La naturaleza elástica del caucho permite que el movimiento de la tierra no transmita su mismo ritmo al edificio. Además, encontramos caucho en la mayoría de los tejados de los edificios comerciales. El caucho caliente, derretido, se extiende sobre los tejados y terrazas para formar una barrera protectora que repele el agua. El caucho se usa para sellar, para que no entren ni el aire ni los líquidos. Los usos que podemos darle al caucho son tan variados como la imaginación. En casi todo lo que una persona utiliza a diario hay algún componente de caucho. Eso incluye las herramientas, los electrodomésticos, los aislantes que rodean puertas y ventanas y los equipos deportivos. Incluso los trenes y los camiones llevan cubiertas de caucho en sus sistemas de suspensión. La carga suele ir envuelta en una película cauchutada que resulta ser una forma económica, fácil de usar y resistente de proteger la carga durante su transporte.
La silicona se utiliza a gran escala en la industria médica porque prácticamente no provoca rechazo en el cuerpo humano. Por eso se sigue utilizando en todo tipo de aplicaciones médicas. Si hay que implantar algo, irá recubierto de silicona. Aunque la silicona no suele provocar problemas, no siempre es el mejor tipo de caucho. Algunos expertos miran con optimismo la posible utilización de un látex que procede de una planta llamada guayule. Resulta que el látex del guayule es hipoalergénico comparado con el látex de la hevea. En la industria farmacéutica hay una crisis debido a las reacciones alérgicas que provocan los productos de látex natural, como los guantes. Es posible que un dentista no pueda utilizar los guantes de látex que se usan normalmente porque le provocan una fuerte reacción alérgica. El guayule podría representar un importante remedio para algunos problemas médicos, pero aún sería más importante al aumentar la provisión mundial de caucho natural. Un beneficio importante para los Estados Unidos es que el guayule crece en los desiertos de Norteamérica. El guayule es una planta muy interesante. Es un pequeño arbusto del desierto, nativo del oeste de Texas y el norte de México. Es una planta de aspecto muy modesto. Si pasamos por su lado no nos pararíamos ni a mirarla. Alcanza 1 metro de altura y se parece a la artemisa. Pero lo que la convierte en una planta interesante es que contiene el mismo caucho natural que el árbol tropical que crece en el lejano oriente. El guayule es una de las muchas plantas que contienen látex que se estudió extensamente como recurso alternativo durante la escasez de caucho en la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa alquiló tierras a algunos granjeros de 3 estados distintos para cultivar una enorme extensión de guayule durante la guerra. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el guayule que crecía en el sudoeste quedó enterrado. Y aquel fue el fin de cualquier esfuerzo orientado al guayule durante muchos años. Hasta que llegó el embargo de petróleo de los años 70. Los políticos de Washington decidieron que debíamos volver a estudiar las materias agrícolas importantes que dependían de la importación, y el caucho natural era una de esas materias. La calidad del látex del guayule es comercializable, pero el tratamiento de la planta no rinde aún lo suficiente como para que resulte un producto valioso, aunque eso está cambiando. En el guayule el látex se encuentra en células individuales, por eso no se puede extraer como en los árboles. Hay que cosechar toda la planta, triturarla y extraer el látex. En lo relativo a la economía, el caucho importado siempre ha resultado relativamente barato. Pero ahora, debido a la calidad hipoalergénica del látex del guayule, sus productos podrán convertirse en un éxito comercial, a pesar de su precio más elevado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos continúa investigando el guayule como fuente de caucho natural. Creo que será un éxito. Comenzamos a darnos cuenta de que es necesario diversificar más en nuestra base agrícola, además de en nuestra base industrial. Desde un punto de vista agrícola, el guayule nos ofrece la oportunidad de contar con un producto más a cosechar, además de los que ya cultivamos en el país. Desde un punto de vista industrial, contaremos con una fuente interna de una materia prima importante y estratégica. El contar con otras formas de conseguir látex facilitará el desarrollo de nuevos productos relacionados con el caucho. Pero difícil está resultando hacer inventario y destruir los viejos productos de caucho. Reciclar neumáticos usados para fabricar otros nuevos no es una alternativa viable. El problema del caucho vulcanizado es que no puede volver a derretirse, por lo que no puede reutilizarse. Hay que triturarlo para volverlo a usar. La vulcanización es lo que le da forma al caucho y evita que se desintegre en sus principales elementos. En los años 70 las fábricas y los hornos quemaban los neumáticos como fuente de combustible alternativa. Y estábamos encantados usando los neumáticos como combustible. Si sustituimos el carbón por los neumáticos, las emisiones de dióxido de azufre disminuyen y también las de óxido de nitrógeno. Como mucho, los neumáticos pueden molerse hasta crear un polvo fino que se usará como material de relleno en algunos usos. Se puede usar como material de relleno si está bien molido.
Por ejemplo, hoy se hacen aceras o carreteras con caucho. También se usa para hacer campos de fútbol artificiales y canchas de tenis. Hay muchos lugares donde se puede utilizar un material ya usado. Y hay que tener en cuenta otra cosa, algo que mucha gente no sabe. En los últimos 20 años hemos mejorado la vida media de un neumático en más de un 50%. Los neumáticos con garantía de duración son algo normal y podrían hacer disminuir la cantidad de caucho de desecho. Eso también podría reducir la demanda sobre las plantaciones de caucho natural. Según tengo entendido, la mayoría de las tierras buenas para el cultivo de caucho están al máximo. Hay sitio para el cultivo en Indonesia. Hay algo de sitio también para la expansión en Vietnam. Hay sitio para crecer en la China y los chinos están plantando caucho como locos, pero en general la producción de caucho no crecerá tanto como la demanda. El negocio del cultivo de caucho siempre es arriesgado debido a las condiciones climáticas y botánicas, sobre todo a causa del tizón. Lo más curioso del tizón sudamericano es que no es un problema hasta que aparece. Y no tenemos mucha base para determinar cuáles son las posibles consecuencias de que esta enfermedad se extienda por el sudeste asiático. No es que se nos caiga el mundo encima si llega al sudeste asiático. Es un hongo parásito. Podemos controlarlo con fungicidas. El problema es que las grandes plantaciones podrían tener recursos para hacerlo, pero casi el 50% de la producción de caucho en un sitio como, por ejemplo, Malasia, procede de pequeñas plantaciones familiares que no cuentan con esa clase de apoyo infraestructural. Sin embargo, muchos expertos son optimistas y confían en que los elastómeros continúen ocupando los primeros puestos de la innovación tecnológica. Y en el futuro, seguramente nadie tendrá que preocuparse porque se le pinche una rueda. Y ahora que hemos aprendido a usar esta nueva ciencia, esta ciencia relativamente nueva que se llama nanotecnología, el refuerzo de los polímeros con nanopartículas ha permitido el nacimiento de una nueva generación de materiales muy resistentes y ligeros que formarán parte de la industria del transporte, de la industria aeroespacial. Veo una evolución continua de los materiales, un continuo desarrollo de nuevos materiales que estarán a la altura de los nuevos retos. Otra de las cosas que se están haciendo es añadir una característica controlable a la molécula del caucho, gracias a lo cual se puede conseguir que el caucho cambie de forma si se le aplica un campo eléctrico y crear en esencia algo muy similar a una fuerza artificial. La posibilidad de hacer un tejido biomecánico en buen estado a partir del caucho podría ser motivo de alegría para los futuros candidatos a una cirugía reconstructiva. Siempre buscaremos esa importante tecnología que, más que una evolución, supondrá un salto. Estoy seguro de que la encontraremos. Ya hemos vivido esa clase de saltos y la historia nos dice que volveremos a vivirlos. No sé en qué consistirán, pero estoy seguro de que los buscaremos. Solo el tiempo dirá hasta dónde evolucionará la tecnología del caucho. En nuestros hogares, nuestra industria, nuestra ciencia y más allá, el caucho siempre irá unido a nuestra existencia. Y seguiremos necesitando la sangre blanca del bosque que se extrae de la corteza del árbol hevea y que se recoge en pequeños recipientes al igual que se hacía hace 400 años.